Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Esta clase corresponde a hoy, lunes 12 de mayo de 2025. Este es el grupo segundo año CB de la Facultad de Derecho de la carrera de licenciatura en Derecho. Siempre hago la salvedad que las clases son de manera presencial, sin embargo, ahora por disposiciones de la universidad, estamos, debido a los disturbios alrededor de la universidad, estamos dando nuestra clase de manera virtual. Todos los estudiantes están en vista, voy a pasar lista. Hay un solo estudiante que va a tener la cámara apagada por estar confrontando problemas de salud, que es José Jesús Bosques. Voy a empezar a llamar en atención al orden en que me aparecen en pantalla. Eliagna y Osvaldo, por favor, pónganse en vista. Sadi Sarlat, Oriel de Frías, Noelia Anabel Rojas, César Mulanier, Sebastián García, Bianca Lucero, María Victoria, Ariel Zúñiga, Andrea Castillo, Miguel Cuevas, Osvaldo Balabarca, Eliagna Rodríguez, José Jesús Bosque. Bien, el día de hoy vamos a realizar el taller jurídico del cual hicimos ya una práctica con respecto al vocabulario y vamos a ver todas las demás asignaciones pendientes. Eh, Voy a anotar, vamos a ver la dinámica, por favor, préstenme atención. Aquí, bien, la dinámica es la siguiente. Yo voy a llamar en atención al orden en que me aparecen aquí en pantalla. Y eh, usted va a señalar una palabra. Yo le voy a dar la oportunidad que en esta ocasión usted escoja la palabra del vocabulario. La va a explicar con sus palabras. No la va a leer. La va a explicar con sus palabras y va a proyectar el ejemplo que usted escogió para esa palabra. El ejemplo sí lo va a leer. Repito, cuando yo lo llamo, usted inmediatamente sube su ejemplo. Dice la palabra que escogió, la explica con sus palabras e inmediatamente lee el ejemplo solamente. ¿Estamos claros? ¿Se entendió la indicación? Levánteme, póngame ahí el icono si entendió, levantando la mano, poniendo el dedito arriba, exacto como pone Sebastián, y si no entendió, pone el dedito abajo. Bien, aquí solamente dos han puesto María Victoria, Sebastián, César, Ariel, Sarlat. A ver, Rojas, Joveli, ponte en vista, por favor. Bien, vamos entonces
En el nombre, en el orden que aparece aquí, Sarlat, las palabras no las pueden repetir, ¿ah? De Frías, tiene el segundo, tres, Rojas, Noeli, luego Mulanier, después sigue Sebastián, luego sigue Lucero, luego sigue María Victoria, déjeme ponerle aquí para compartir, para que Sarlat ve compartiendo en lo que yo voy. Ah, es que no, espérate, todavía no puede compartir. Necesito anotarlas a todas. 8. Después de María Victoria viene Zúñiga, luego viene Andrea Castillo, después viene Miguel Cuevas, Osvaldo Alabarca, Eliacna, Eliacna, porque vos que está enfermo, Jovelis se está incorporando. Bien. Ahora sí, Sarlat, dime la palabra, ve compartiendo, vaya anotando las palabras porque no las puedes repetir. Esto, vamos, Sarlat. Ok. Me avisa si se ve, profesora. Yo lo hice Está en Word. cargando. Ya, ahora sí, ¿qué palabra escogiste? La número 2, actos idóneos. A ver, espérate, que estaba en penales especial. Espérate un momentito. Está bien, profesora. Ajá, actos idóneos, Sarlat. Ujú. Muy bien, explica con tus palabras, Sarlat. Sería la conducta delictiva realizada con dolo o culpa. La persona está 100% consciente de los actos que está realizando y por la razón que los está realizando. Lea el ejemplo que yo hablo al final. Ok. El ejemplo que se me ocurrió es de un violador de nombre David Peralta. Le dictan la sentencia de acuerdo a los procedimientos el día 12 de abril. Pero cuando le estaban llevando a la policía después del juicio, el padre de la víctima, llamado Juan Pérez, no le parecía suficiente la pena de unos años de al violador que fue responsable de realizar esos actos horribles a su hija pequeña de tan solo 10 años. Por la rabia, el hombre ataca al violador quitándole el arma al policía y disparándole en el momento, dejando muerto al señor David Peralta por el daño que le hizo a su hija y mencionándole al juez que no se arrepiente del daño que causó porque piensa que es una escoria menos en la humanidad, Ujú. ¿En qué realizando parte, estos actos por el daño que le causaron a su en qué hija. parte de ese ejemplo yo identifico los actos idóneos? Em, en el momento que el padre realiza el acto de quitar el arma al policía y dispararle al agresor, que es su hija. Lo realizó consciente de que el daño que Bien, causó era la fíjense, muerte al muy bien, muy victimario. bien. Acuérdense, hay algo importante del acto idóneo. El acto idóneo son aquellos actos que forman parte de la conducta ilícita y que me pueden llevar al resultado esperado. Mm, ¿Por qué es el acto idóneo el dispararle? Porque él lo que quería era matar a al violador. Entonces, el acto idóneo, ¿cuál es? Tomar el arma. Tomar el arma y disparar. Ese es un acto idóneo que cometió. Ahí se complican las cosas porque le ha tomado el arma al policía. Eso ya es otro acto idóneo para otra conducta. Entonces, los actos idóneos son aquellas acciones que nos pueden llevar al resultado esperado.
forman parte de la conducta ilícita. ¿Está claro, Sarlat? Sí, profesora. De Frías. Bien, Sarlat. De Frías. Voy. ¿Qué palabra? Váyame diciendo la palabra para irla anotando aquí. Antijuricidad. Antijuricidad. Muy bien. Comparte. ¿No puedes compartir? Me sale que estoy descargando. Pero acá no vemos Voy. que te está cargando. Ahora sí te está cargando. Sale aquí que está Ahora sí. cargando. Ahora sí. Sale un artista de Hollywood nada más. Ahora sí, ¿Y ya ahora? quitaste al artista de Hollywood. A ver, ¿cuál es la palabra? Antijuricidad. Antijuricidad. Bien. Ok. Bueno, la Explica antijuricidad el más que nada concepto. es uno de los elementos que está en la teoría del delito que componen al mismo delito. Es más que nada Ajá. la violación o vulneración de un bien jurídico tutelado que está protegido en el ordenamiento jurídico, o sea, en el Código Penal. El ejemplo que yo utilicé fue de que un grupo de individuos jóvenes sin nada que hacer deciden organizarse para llevar a cabo un secuestro y pedir un rescate y lucrar de este acto. Más que nada, el bien jurídico tutelado sería la libertad de tránsito y, ajá, la libertad de tránsito sería el bien jurídico tutelado que se está vulnerando en este ejemplo. ¿Y cuál sería la antijuricidad? ¿Cuál sería? La antijuricidad, Eh, el secuestro, o sea, la el privar, ilicitud de la conducta, el hecho la de que privación de, esa es una conducta delictiva y que vulnera la libertad de tránsito. ajá, privar a alguien de la libertad sería Privar a la, alguien de la libertad, no, la libertad de tránsito, la libertad de tránsito. Ok, que es el bien jurídico tutelado y que es el afectado. ok. Muy bien, de Fría Rojas, Hola, profa. A ver. ajá, mm, bien, está cargando, Noeli. ¿Se ve? Sí, ¿qué palabra es? Enfermedad mental. Uy, ok. Ajá, Enfermedad mental es toda perturbación o problema que tiene una persona para poder eh, lograr hacer cosas por sí mismas o tener la plena capacidad de de darle, ¿cómo decirlo así? Hacerle caso a las cosas que la persona hace, ya que no está en sus cabales para tomar decisiones o hacer algo. ajá, ¿cuál es el ejemplo? Ok, mi ejemplo es sobre Juan, un hombre diagnosticado desde hace años con esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave y persistente. Juan, durante un brote psicótico agudo, comienza a experimentar alucinaciones auditivas en las que voces le ordenan actuar para protegerse de un supuesto peligro inminente. En ese estado, pierde completamente el contacto con la realidad y la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario, y convencido de que su vecino planea hacerle daño, irrumpe en su casa y lo agrede gravemente. Es más largo, pero para cortarle la historia, No, bueno, no, se le hace. no, no lo ¿Lo corte. sigo? Ah, ok. Léalo tal cual, exacto. Durante el juicio, los peritos psiquiátricos determinan que en el momento de los hechos, Juan no podía comprender la licitud de su conducta ni digerir su voluntad, ya que su capacidad de juicio estaba anulado por el episodio psicótico.
Acá nos dice que no solo desconocía la magnitud real de su acción, sino que era incapaz de prever o valorar las consecuencias jurídicas de su acto. Por tanto, el tribunal concluye que Juan es inimputable, es decir, que no puede ser considerado penalmente responsable debido a la existencia de una enfermedad mental que le impide actuar con plena conciencia y libertad. Bien, yo veo que abajo esa es una explicación. Pero En este, como una pregunta, a ver, es que no sé si usted me iba a preguntar, por eso no lo dije. es que acá tú pones, en este contexto la ley prevé que aunque Juan no sea condenado, fíjense, este último párrafo que pone roja es una explicación. Ajá. La explicación no debe ir en el ejemplo, porque el Ah, ejemplo, la persona debe entender a través del ejemplo el concepto de la palabra. Enfermedad mental, muy bien, hay una afectación a uno de los elementos constitutivos del delito, la imputabilidad, porque hay una afectación a la capacidad de su entendimiento, de su raciocinio. Y la persona no entendía lo que comprendía. Aquí en Panamá no tenemos hospitales psiquiátrico. psiquiátricos que sean centros penitenciarios a la vez. Muy bien. Vamos ahora con César. Voy, profesora, voy a Fíjese, compartir. le voy a pedir un minuto porque yo me tuve que tomar mi pastilla de la presión y eso va con un diurético y entonces uno anda como borracho cervecero. Deme 2 minutos. eh, César, vaya eh, presentando su problema, va comentando su problema, va explicando el concepto. ¿Qué palabra es, César? Cómplice secundario. Cómplice secundario. Muy bien. 2 minutos, por favor, y vaya Empiezo con la explicando, explicación. vaya explicando el concepto y vaya leyendo el ejemplo. Deme 2 minutos. Ok. Cómplice secundario es el sujeto que otorga una ayuda externa al autor o autores de los delitos. No participa como tal en el delito, pero sí brinda una ayuda. Y como ejemplo, Carla vigila desde la calle y avisa si alguien se acerca durante el robo. Su colaboración es secundaria. Una pregunta, ¿alguien sabe cuál fue la palabra de la compañera Sarlat? Y gracias. Actos idóneos. Gracias. De nada.
Bien, jóvenes, discúlpeme, pero es que el diurético, no sé por qué razón, si no me lo tomo temprano, no me está haciendo los efectos junto con la pastilla de la presión que se necesita. Y me dice el doctor, tiene que tomárselo tempranito. Y entonces estoy a cada rato orinando que parezco borracha cervecera. Bien, a ver, César, en esta palabra del cómplice secundario, ¿qué se me hizo, César? Ajá. Aquí En presente. esta palabra del cómplice secundario, ¿es lo mismo que el cómplice primario? ¿En qué se diferencia? ¿Qué pasó con ese cómplice secundario? El cómplice secundario no participa como tal en la realización del delito, pero sí ayuda a cometer el delito. Bien, fíjese, el cómplice secundario, la figura del cómplice. En en el Código Penal, usted encuentra el capítulo que habla de autoría y participación criminal. Esa autoría y participación criminal, usted se va al código, váyase al código, en los artículos que van del 43 al 47. Ese es el capítulo séptimo. Eso está en el título segundo, que habla de hechos punibles y personas penalmente responsables. Entonces, eh, todas estas personas intervienen en la realización del hecho punible desde diferentes tipos, desde diferentes puntos de vista. Los autores son los que realizan el hecho, ya sea directamente ese autor directo o por interpuesta persona el autor indirecto. La ayuda que ellos reciben para realizar la comisión de esta figura delictiva también genera responsabilidad penal, porque indistintamente de que puede que no hayan participado directamente en el hecho, como es el cómplice secundario, han realizado actos que han contribuido a la realización del hecho punible y eso no puede quedar impune porque hubo la vulneración de un bien jurídico tutelado. Entonces se les va a sancionar en atención a lo que ellos hicieron. Por ejemplo, el cómplice primario, la pena del cómplice primario es la misma del autor. Si al autor lo sanciona a pena de prisión de 7 años, ese cómplice primario lo van a sancionar a esa misma pena. El cómplice, ¿por qué? Porque su ayuda fue básica, fue fundamental. Sin esa ayuda, la figura delictiva no se hubiese podido llevar a cabo. Por eso es que parte de la doctrina considera que en realidad es un autor, porque se le debiera denominar como autor, porque su contribución, su participación en la comisión del hecho punible fue básica. El cómplice secundario, su pena es menor, porque su ayuda, con o sin la ayuda, la figura delictiva se podía llevar a cabo. En el ejemplo que tú pusiste, a ver, Cuevas, ¿de qué trataba el ejemplo que puso César y si tú estás de acuerdo con él? Mm, César no, leyó su ejemplo, ¿verdad, César? Sí. Bien, ¿de qué trataba? A ver, esto, es que no se te quita tienes el micrófono apagado, Miguel. A ver, Sebastián, ¿de qué trataba el ejemplo de César? No, no lo recuerdo. A ver, oiga, pero si César o cada uno de ustedes no está diciendo el ejemplo nada más, para mí, a la barca,
No puse atención, profesora. Yo estaba pensando en la palabra que me toca. Andrea, No lo recuerdo, profesora. Profesora, el hab- ejemplo de César era acerca de un robo que se estaba cometiendo y mientras que uno estaba robando, el otro estaba vigilando que nadie viniera. bien de frías. Así fue, César, tu ejemplo. Sí, profesora. ¿Y por qué es secundario? ¿Y quién era el cómplice secundario? Explícame de tu Yo respondo. perspectiva. Explícame, ¿por qué era secundario? ¿Quién era el secundario? El secundario era el que estaba vigilando. Y era secundario porque estaba ayudando a que nadie viniera mientras se cometía el robo. ¿Y eso no era fundamental? No, porque ya ¿Por el robo lo qué? estaban cometiendo otros. Ella solo vigilaba que no viniera alguien más. ¿Por qué no era fundamental? Porque eso lo pudo hacer otra persona. Si en el momento de llevar a cabo ese hecho punible, esa persona no hubiera llegado rápido, podían cambiar o los papeles y podían poner a otra persona o simple y sencillamente iban sin que nadie avisara si otro llegaba, aunque corrían más riesgo. Pero, por ejemplo, si para cometer ese robo se hubiese necesitado un dispositivo especial de los que no hacen bulla, no dejan rastro de pólvora o de ningún tipo de huella, y la persona que iba a llevar ese material para volar la bóveda del banco no pudo conseguir el material, se podía hacer esa postura se consideraría secundario o principal. ¿Tú mismo, César? Principal, ya que sin eso no se podría cometer el robo. Claro, porque eso iba a impedir que le siguieran la pista, porque iba a asegurar que se hiciera el robo. No hacía bulla, no dejaba rastros. Muy bien. Mire, la finalidad que estemos haciendo este taller no es que los alumnos me digan eso a mí, es que todos podamos escuchar y prestar atención porque nos sirve para revisar nuestros propios ejemplos. Sebastián, ¿qué palabra? Acto infractor. Acto infractor. Ajá. Comparta pantalla y me explica el concepto. ¿Se ve? Ajá. Acto Ok. infractor. Bien. Ok. El acto infractor es el hecho violatorio a la ley penal cometido por un adolescente. El ejemplo sería que un menor de 16 años roba un celular en un centro comercial. Como es menor, su conducta se juzga bajo el Código Administrativo o Penal Juvenil, no como un delito penal común. No, no me lo quite. Por aquí no Ah, tuvo sí. el chat GPT. No. Sí. Sebastián, yo no No. sé por qué yo veo aquí un rastro del chat GPT. Ustedes no saben que a veces cuando uno está aquí hablando en la plataforma, si la persona no modula bien, se escucha otra cosa, se escucha otra palabra distinta. Entonces yo estaba revisando la tesis de maestría con un alumno y bueno, una de las cosas era, tenía que ver con los medios digitales. Y él me decía el chat GPT y yo le escuchaba chat GPT. Yo dije, pero ¿quién es chat GPT? Que yo no lo conozco. Y me decía, no, profesora, el chat GPT. Entonces yo creo que por aquí tuvo el chat GPT visitándonos. Miren, en este acto infractor es la conducta ilícita que realiza un menor. ¿Por qué no se le quiere decir delito? Porque el delito necesita una serie de elementos constitutivos y uno de los elementos constitutivos abarca la imputabilidad. Y la imputabilidad, que es la capacidad de entender y comprender
lo que yo estoy realizando, el acto que estoy realizando, que estoy llevando a cabo. No, no me quites el ejemplo, Sebastián. El acto que yo estoy llevando a cabo tiene otro aspecto que es la edad. Esa comprensión, ¿cómo yo la logro? A través de dos aspectos. Uno, de mi salud mental. Dos, de la edad. Y en Panamá, la mayoría de edad es 18 años. Entonces, por eso le hablan del acto infractor, pero que en realidad es una figura delictiva. Bien, entonces, ese acto infractor está bajo la regulación de la ley penal del adolescente, ley de responsabilidad penal del adolescente. Y para que él sea procesado, acuérdese que están los famosos grupos etarios. Superior a 13 años, es decir, de 14 años antes de 18 años hasta los 17 años, 11 meses, responden penalmente en una jurisdicción especial. Entonces, esa persona está, entonces, esa persona va a estar su acto, va a estar amparado, regulado por la ley de responsabilidad penal del adolescente. ¿Y quién lo va a aplicar? Lo va a aplicar una jurisdicción especial, la jurisdicción de menores. Bien, si es menos de 14 años, esa persona va a estar, ese menor, no se le va a iniciar un proceso penal, sino que va a estar sujeto sola y exclusivamente a medidas de seguridad. Bien, así es que cuando Sebastián, cuando tú dices un menor de 16 años que comete ese delito, ya no tengo que decir que su conducta se juzga bajo el código, no es bajo el código administrativo, se juzga bajo la ley de responsabilidad penal del adolescente. Y hay allí unos artículos que, dependiendo del tipo de figura delictiva, va a señalar, va a conducir al Código Penal para los efectos de la definición de ese delito. Y ellos acá establecen en la ley penal del adolescente la sanción. Entonces, aquí, ¿cómo se explicaría? Hay que darle nombres que usted lo puede inventar a ese menor. Le pone la edad, la acción que cometió y allí nos quedamos detenidos. Porque la otra parte, que como menor es juzgado por tal y cual y qué sé yo, es una explicación del acto infractor que ya no va a formar parte del ejemplo. ¿Qué le decía yo a Rojas? Su último párrafo, elimínelo porque en el último párrafo estás explicando el ejemplo. Sebastián, yo aquí, ¿quién allá? ¿Me estás escuchando? Sí, profesora. Bien, entonces te toca reestructurar ese ejemplo eliminándole esa explicación que tú haces. Y ya sabes que en la reglamentación que lo rige es la ley de responsabilidad penal del adolescente. ¿Sí? Bien, continuamos. Le toca a Lucero. Sí. Buenas tardes, profesora. Ya comparto. Estén pendientes a lo que dicen sus compañeros que les voy a preguntar, así como
Pregunté hace un rato con César. Me está cargando, profe. ¿Qué palabra escogiste? La palabra víctima. Víctima. Bueno, sí. Ajá. Mientras te va cargando, explícanos el concepto con tus Bueno, palabras. ya voy. El concepto de víctima se refiere a una persona que ha sido afectada, ya sea ella o ya sea pues un bien de ella, ha sido afectado por otra persona y este bien que ha sido afectado es protegido por la ley. Muy bien. Profe, no me está dejando compartir, vuelvo a intentar. No. A ver si aquí yo tengo compartir, no lo he quitado. Mm, No te deja compartir. sí. Muy bien, ya está cargando, Bianca. Ajá. Sí, ya cargó, profe. Aquí hay puros artistas de Hollywood que se están. A ver, bien, allí. Vamos a Ya ver se, el ¿se ejemplo, ve? el ejemplo. Ajá, Bueno, ahí está lee la el ejemplo. palabra víctima, la definición que yo ponía. El ejemplo es que Andrés sale de su casa y descubre pues que su automóvil ha sido robado durante la noche. En este caso, Andrés es la víctima porque su bien jurídico protegido, es decir, su carro, que era su propiedad privada, fue afectada por un hecho punible, un hurto. Él es el titular pues legítimo del auto y el delito que se realizó, el hurto, le causó un daño a él, Fíjate, haciendo que él sea pues víctima. vamos aquí igual, en víctima. No puedes poner una explicación de la palabra. Ahí dirías, Andrés es propietario de un carro marca Toyota, modelo eh, Hilux. Va a un centro comercial. Cuando sale del centro comercial, no encuentra su automóvil. Se lo habían llevado unos delincuentes. Ya tú estás diciendo que Andrés propietario, porque si no es el dueño del bien, no va a ser la víctima, porque no va a tener una afectación a un bien del cual él es tutelar, perdón, titular. ¿Me estoy explicando, Lucero? Sí, sí, profe. Bien, entonces, y sin explicación, allí pone, le hurtaron el vehículo en el centro comercial o ya se lo habían llevado unos fascinerosos, unos jóvenes. Bien, continuamos con María Victoria. Sí, profesora, bueno, ya voy. Oriel, ponte en vista. ¿Se ve, profesora? No, todavía no está, ya está cargando. Bueno, la palabra que yo escogí es inimputabilidad. Inimputabilidad. Bueno, según lo que yo entendí, básicamente se refiere a que cuando una persona no tiene como la capacidad para comprender la ilicitud de su acto, o sea que quiere decir que no es plenamente responsable porque su acto se debe a que tiene condiciones o circunstancias que afectan su capacidad mental. Muy bien, su capacidad de comprensión. Exacto. El ejemplo, a ver, léelo. Un hombre que sufre de esquizofrenia paranoia severa debido a su trastorno escucha voces que le ordenan que mate a una persona que según las voces representa una amenaza inminente para su vida. Él sigue las instrucciones de estas voces y asesina a la víctima. Muy bien el ejemplo.
Y aquí en Panamá no tenemos, fíjense, no estamos preparados para las personas que tienen problemas de salud mental y que esa salud mental los hace inimputables. No hay lugares donde llevarlos cuando ellos incurren en la comisión de un delito. Aquí no hay hospitales que sean centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos y centros penitenciarios. Entonces, esa persona, si se le interna en el centro penitenciario, su situación de salud mental se va a agravar y es un peligro para él mismo y para los demás detenidos. Ese es un problema grande que tenemos aquí en Panamá. Muy, muy, muy fuerte. Y eso que está diciendo María Victoria es algo que ocurre. Es algo que ocurre en la vida real. Bien, vamos con Zúñiga. Buenos días, profesora. Antes de decirle mi palabra, quería hacerle una pregunta acerca de la palabra que dijo mi compañera y el ejemplo que usted dijo también. ¿Qué pasaría si a la persona, digamos, que no está en sus plenas condiciones mentales, comete el delito y, como usted dijo, la llevan a la cárcel ya que no hay un hospital psiquiátrico aquí en Panamá? ¿Qué pasaría en el caso de que va a la cárcel y por esta misma situación mental asesina a otra persona? Imagínense usted, se complica la situación. Por eso le decía que está en riesgo él y las personas que están ahí. Otra vez iniciarle el proceso a un enfermo mental. Se le aparta, se le aparta a una celda o se le aparta del resto de los privados de libertad. No se ha solucionado el problema porque no hay hospitales psiquiátricos que además sean centros penitenciarios. Entonces hay que aislarlo. Pero eso no sería empeorar el problema. Claro que sí, porque ya el problema se empeoró. Entró al centro penitenciario y ¿qué ocurrió? Mató a una persona. Nosotros tenemos un sistema penitenciario con más debilidades que fortalezas, porque no se ha contemplado esta situación. Y aparte, no ayuda el hecho, creo que les comenté, y si no se lo comento ahora, yo no soy psiquiatra, pero mi lógica y mi sentido común me dice que cuando uno tiene una afectación en cualquier órgano del cuerpo, en cualquier parte de nuestro cuerpo, y nosotros recibimos un tratamiento y estamos tomando un medicamento para ese problema, el hecho de tomarlo y seguir el tratamiento no quiere decir que nosotros vamos a estar ready to go. Es decir, eso se va a desaparecer y ya yo voy a estar perfecta. Cada vez eso me ayuda a que esa enfermedad no vaya progresando, a que la tolere, a que yo pueda ser funcional, cumplir con todas mis actividades. Pero en el primer detonante, esa enfermedad va a aflorar. Si pasa con alguien que sufre, si usted sufre, yo sufro de la presión arterial, tengo que tomarme la pastilla de la presión y un diurético. El que yo me tome mi pastilla de la presión y mi diurético va a hacer que desaparezca de mi cuerpo el problema de la presión arterial. No. ¿Qué es lo que hace? Controlarla para que no se me suba. Yo sufro de presión arterial alta. Para que no se me suba. Profe, ¿y qué hace una persona que no tiene los recursos para... Ajá, vamos para allá. Pero, aún tomándome el medicamento, resulta que hago un coraje muy fuerte. Se puede disparar la presión. ¿Por qué? Porque el medicamento es para que yo pueda llevar
mi vida más o menos normal y cumplir con todas mis actividades. Si eso ocurre con la presión arterial, igual y peor va a ocurrir con la mente que me rige todo. Entonces, aunque yo esté yendo a mi cita médica, aunque yo me esté tomando el medicamento, en el primer influencia de un factor externo o que yo deje de tomar el medicamento, porque el medicamento generalmente, y no sé por qué, pero generalmente estos medicamentos hacen que la persona aumente excesivamente de peso o les da mucho sueño. Entonces no quieren estar así aletargados y no quieren estar engordando tanto y suspenden el medicamento. Le puede venir una crisis y ahí cometen un delito. Entonces esa persona no puede responder por su acto. ¿Y qué pasa? Le piden el informe a un médico, a un psiquiatra que vaya y hable sobre esa enfermedad y si esa persona puede ser considerada responsable o no. Dice el psiquiatra, a ver, se estaba tomando el medicamento, asistía a sus citas, quiere decir que él era funcional y en el momento en que estaba llevando a cabo el acto, él estaba con medicamento. Quiere decir que él entendía lo que estaba haciendo. No es del todo cierto. Fíjese el ejemplo que le acabo de poner de la hipertensión versus este. ¿Se fija? Entonces, con esas explicaciones y esa corriente de los psiquiatras, hay muchos enfermos mentales que condenan. Una joven me preguntó quién fue. Alguien me dijo, profesora, y yo le dije un momentito para que no se me vaya la idea. ¿Quién fue? Yo, profa, Noelis Roja, le A pregunté ver, Noeli. le pregunté que cómo se haría entonces con las personas que tienen escasos recursos y no pueden comprar todo el tiempo el medicamento que necesitan para su enfermedad o lo que tengan que le causen el Mire, cuerpo. esa pregunta es muy interesante. Aquí estamos, la enfermedad mental es un problema de salud pública. Debiera el Estado diseñar políticas y programas de salud pública que puedan acercarse, atenderse y tener sus medicamentos. Eso no hay en Panamá, eso no ocurre en Panamá. En Panamá antes se internaba la persona, ahora dice que esos tratamientos no son recomendables porque tienen que estar en contacto con sus familiares tienen que formar parte del tratamiento, pero hay a veces enfermedades mentales que el propio familiar tiene miedo de su pariente con enfermedad mental. Entonces, ¿cómo hace? Si esa madre va y pide auxilio, no hay centro, así se reduce. No hay en Panamá centros para que puedan atender esta situación. Y eso está afectando a un sector de la comisión de los delitos de la figura delictiva. Porque esa persona puede cometer delitos contra la vida y la integridad personal, cometer delitos contra la libertad e integridad sexual, sobre todo, porque se disocia de la realidad. Eso afecta el nivel de culpabilidad del individuo, afecta la responsabilidad penal, porque afecta directamente uno de los elementos constitutivos del delito, la imputabilidad. Mire qué delicado y qué penosa respuesta. No hay mecanismo, hay pura sopa de mareo, pero no hay mecanismo. Usted no ha visto que están proliferando las personas con problemas de salud mental deambulando por la calle. ¿No se ha fijado usted? Fíjese para que vea que ha proliferado la cantidad de personas con problemas de salud mental deambulando por las calles.
Eso es falta de política criminal. Dime, Ariel. Sí, profesora. También tenía un comentario acerca de lo que está diciendo porque hay personas que, pues, digamos que no buscan la ayuda, saben que tienen problemas, digamos, mentales y no buscan esa ayuda porque en Panamá está muy mal visto o hay mucho rechazo con las personas que dicen eso. Porque una persona le puede decir ahorita mismo a cualquier persona en la calle, por ejemplo, un amigo, una amistad familiar, dice que no, que tengo tal problema y la persona es que, ay, eso no es nada. Y ahí queda eso, mientras que no sabe por lo que está pasando en realidad esa persona. Esa persona no es nada para el que se lo están contando. Exacto, profesora. No es nada para el que se lo están contando. Entonces, todo lo que esto genera, esos efectos del medicamento. A ver, Miguel, y regresamos con Ariel para que tenga la oportunidad de presentar su ejemplo. A ver, Miguel. Profesora, eso que menciona sobre la salud mental es bastante cierto porque sobre todo en la pandemia fue donde más se vio los casos de personas enfrentando crisis de salud mental. Y por decirlo así, fue donde por fin se empezó a tomar en cuenta o tomar en serio las personas que padecían algún problema. Me acuerdo que detrás de mi casa hay un residencial donde había una chica que presentaba problemas de salud mental y asesinó a su madre. Entonces la gente empezó a acusarla y no sé qué, y En ajá. el tiempo de pandemia. Sí, Ah, pobrecita. sí, el caso fue bastante viral porque al parecer era una muy buena estudiante, tenía muy buenas notas y resulta que ella misma, como que, por lo que me enteré de la última actualización del caso, como que había sido amenazada por su propia familia de que si no mataba a su madre, ellos le iban a matar a ella. Pero en ningún momento la gente vio el tema de la salud mental, sino que comentaban como, sí, es una desalmada, que no sé qué, pero es importante también considerar que no es una persona totalmente cuerda de su capacidad mental, por así decirlo. Y estaba inventando que la familia la obligó a matar a la mamá, cosa que no era así. No se sabe todavía. Están investigando. No, porque es que si hubiese estado en pleno uso y control de sus facultades mentales, no la mata. Exacto. Eh, Hay que tener mucho cuidado con los problemas de salud mental. En Panamá, si usted dice, oiga, voy al cardiólogo, al ginecólogo, al urólogo, nadie dice nada. Pero dígale que usted se va a atender al psiquiatra para que vea que a todas las personas que usted le está diciendo, brum, 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 salen corriendo inmediatamente. Que eso es falta también de madurez como sociedad, porque la mente, el cerebro, es como cualquier parte del cuerpo que se enferma y hay que atenderlo, punto, así, tan sencillo como eso. Eso no tiene ni que causar vergüenza, nada. O usted cuando le duele una muela, a usted le da pena decir voy al dentista, no, hay que buscar ayuda. Noeli, contigo cierro porque tiene que hablar Ariel. Dígame. Sí, profe, tres cositas para agregarle nada más a los compañeros de lo que dijeron. Con lo que dijo el compañero antes de Miguel, es verdad, mucha gente que está en la calle las meten justamente en instituciones para que coman, bañarlos, cuidarlos de los que están en la calle y por ahí mismo se salen. Los mismos alcaldes de los lugares aquí en Panamá han dicho, sí, nosotros los recogemos, los alimentamos, los bañamos y por ahí mismo se van. Sí, pero es que No volvemos a pueden lo para la mismo. calle. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con un alcohólico? El alcohólico, usted viene, si le dice, venga, acá vamos a darle comida. Y ya cuando él comió, él se va porque tiene también problemas de salud mental y su enfermedad se llama la adicción. Entonces esa Aparte persona de, no se va a quedar allí. ajá. Esa Aparte de persona no eso, se va a quedar ahí. si Bien, usted va y le dice a un padre de familia, señora, su hijo necesita ver a un dice psicólogo, que no, se pero su molesta, actitud, exacto, lo toman de muy mala manera se y no se lo están molesta. diciendo porque su hijo está loco, sino porque de verdad su hijo necesita controlar su ira, controlar su Controlar su ira y agresividad. muchas cosas. Vamos rapidito con Ariel porque tengo que entrar a la otra clase. Ariel. De la profesora. Le iba a decir que en mi caso no me permite compartir pantalla porque después me saca de la reunión. Tómele foto. Tampoco puede No, tomarle yo foto. tengo el trabajo en físico, profesora. No, pero tómele foto para que me lo envíe al grupo de WhatsApp. Ah, dele, ya se la mando.
Ujú. Yo la estoy viendo, profesora. ¿Ya le tomaste foto? Sí, ya la envié en el grupo de WhatsApp. Se ve así porque tengo el teléfono en otro idioma y bueno, me sale así eso, profesora. La palabra que yo elegí fue cómplice primario. Cómplice primario. Sí. Ajá. Ahora explíqueme el concepto rapidito. Desde mi punto de vista, es aquella persona que sin ser quien ejecuta directamente un delito, colabora de, digamos, una manera esencial para que este se lleve a cabo con plena intención de facilitar el crimen para la persona que lo está actuando. Muy bien, lea entonces el ejemplo. Mi ejemplo es una persona le da el arma al autor de un robo. Bien, este ejemplo, primero quitar esto de La explicación, explicación. La explicación no forma parte del ejemplo. profesora. Y entonces aquí ese ejemplo debe estar más elaborado. Fíjate, los sujetos tienen nombre, el contexto. Para que sea ese cómplice primario, no puede ser cualquier arma. Tiene que ser una específica para hacer algo específico. Que, por ejemplo, sería Pedro le da una Glock 17 a Juan para que robe una tienda de cosméticos. Pero se necesita una Glock. No necesariamente se necesita una Glock para robar. Entonces, acuérdense el ejemplo pasado que les dije yo, bueno, si es un explosivo, hay explosivos, si es un explosivo que no va a dejar huellas, que no hace bulla. Estamos hablando de algo especial, específico que puede ayudar para evadir el que le den seguimiento y que lleguen a la persona que cometió el delito. Entonces iba a robar en la bóveda del banco. Esa es una ayuda que puede ser fundamental, porque si no, yo llegaría ya con las otras armas que hacen un escándalo, que todo se da cuenta, el humo que bota, si es un explosivo cualquiera. ¿Me estoy explicando? Tiene Sí, que ser algo que sin esa ayuda, eso no se hubiese podido llevar a cabo. Entonces, fíjate qué es lo que se va a llevar, qué es lo que él pretende, dónde pretende robar, qué características requiere eso para que pueda ser considerado como un cómplice primario. ok, entonces en ese caso digamos que sería Pedro le da un arma sin número de registro a Juan, porque sin ese número de registro, si el arma tuviera número de registro, no pudiera efectuar ese acto. No, pero es que no, nadie va a usar un arma lícita para robar. Eh, Piensa bien el ejemplo y contigo vamos a empezar la próxima clase, porque la próxima clase debemos terminar este taller. Han debido hablar todos, ¿sí? Entonces, lo que hablaron hasta ahora, menos Ariel, que Ariel tú vas a empezar el viernes, ¿ok? Sí, profesora. Bien, todos los demás tienen un puntaje, tienen 3 puntos para su examen parcial, para el primer parcial, ¿ok? ¿Me expliqué? ¿Quiénes? Sarlade, Fría Roja, Mulanier, Sebastián, Lucero, María Victoria. Zúñiga, que tiene que reestructurar el ejemplo, empieza el viernes y le siguen los que puse en lista y luego los que lleguen el viernes. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Está Sí, profesor. clarito, Ariel? Bien. Sí, profe. Entonces, esto se lo estoy enviando en el transcurso de la noche, que ya entro a la siguiente clase. Dios les bendiga ricamente.
Chao, profa. Igual, profe. Hasta luego.